Todavía puedo oler la humedad podrida de la vegetación cuando cierro los ojos, y a veces, incluso me despierto jadeando, con el eco de aquel grito retumbando dentro de mi cráneo como si nunca hubiera dejado de oírlo, como si la selva siguiera ahí, agazapada, esperando que vuelva. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Habíamos salido desde Manaos a primera hora, con mochilas, repelente de insectos, algo de comida empaquetada y la promesa de una aventura segura, turismo ecológico de inmersión, decía el folleto, con una sonrisa pegada a una imagen de árboles infinitos y cielos cubiertos por lianas y ramas. Todo parecía tan genuino, tan exótico, que ni siquiera me molesté en preguntar cuántas veces habían hecho esa ruta antes o si realmente era segura. Confié, como lo hacen los que no conocen los peligros reales, como lo hacen los que aún creen que la selva es solo un escenario, no un depredador. Éramos 5 en total: el guía, un hombre llamado Joao, moreno, curtido, con cicatrices en las manos y una mirada que parecía demasiado tranquila, 2 alemanes que hablaban entre ellos y miraban a todos con desconfianza, una chilena joven, entusiasta, que no dejaba de sacar fotos y hablar de documentales, y yo, un español de vacaciones, buscando desconectar de todo. Los primeros kilómetros fueron lo que esperaba: barro espeso, humedad que se colaba por los poros, ruidos de pájaros, insectos que zumbaban sin cesar, y un calor que venía de la selva misma, un calor que parecía exudar de los árboles y del suelo. Avanzamos durante horas, deteniéndonos solo para beber agua y escuchar al guía contar historias sobre plantas venenosas, ranas que podían acabar contigo con solo rozarte la piel, y serpientes tan grandes que podían tragarte mientras dormías. Todos nos reímos, incluso yo, aunque ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que él no lo decía como broma, hablaba como quien ya ha visto fallecer a otros y ha aprendido a no tomarse nada a la ligera. Cerca del mediodía, cuando el aire ya era casi irrespirable y mis piernas comenzaban a ceder, Joao se detuvo en seco, alzó la mano y nos hizo una señal para callar. Sus ojos estaban clavados en algo que no vi al principio, pero que pronto se hizo evidente. A unos metros del sendero, entre unas raíces retorcidas, había restos, o lo que quedaba de un tapir, su piel desgarrada como si la hubieran cortado con cuchillas enormes, las costillas abiertas hacia afuera, el cuerpo casi hueco, sin órganos visibles, pero sin manchas alrededor, solo carne seca, arrugada, y ese olor, un olor ácido, espeso, que no era el de la descomposición sino algo más, algo que picaba en los ojos y quemaba en la garganta. Nadie dijo nada al principio, solo la chilena tomó una foto, pero el guía le quitó el aparato de las manos con rapidez y le dijo algo en portugués que no necesitaba traducción. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Seguimos caminando, aunque el ambiente había cambiado, todos lo sabíamos, incluso los alemanes dejaron de murmurar, ahora miraban hacia los lados, como si esperaran que algo surgiera de entre los árboles en cualquier momento. Yo sentía una presión en el pecho, una especie de ansiedad que no podía explicar. Cuando cayó la noche, montamos un pequeño campamento cerca de un arroyo. Joao insistió en que no encendiéramos fuego, dijo que el calor era suficiente y que no quería atraer animales, pero había algo más en su tono, una tensión que se manifestaba en su forma de mirar hacia el follaje como si esperara movimiento, como si ya supiera que no estábamos solos. Cenamos en silencio, con las linternas apagadas y solo la luz tenue de la luna filtrándose entre las hojas. La selva entera parecía haber bajado el volumen, como si todos los insectos y animales hubieran decidido guardar silencio, como si estuvieran escondidos de algo más grande, más peligroso, algo que incluso ellos temían. El guía no durmió, al menos no lo vi hacerlo, se quedó caminando alrededor del campamento, con un machete en la mano y la linterna apagada, confiando solo en sus oídos y en sus instintos. Lo vi detenerse varias veces y girar la cabeza como si hubiera oído algo, pero no decía nada, no quería alarmarnos. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando ocurrió. El grito nos despertó a todos, un alarido seco, cortado, como si algo le hubiera arrancado el aire de los pulmones a la fuerza. Salté de mi saco de dormir, las linternas se encendieron, las miradas se cruzaron sin saber qué hacer. Los alemanes comenzaron a llamarle, pero no obtuvieron respuesta. Buscamos durante más de una hora, le llamábamos, recorrimos los alrededores, encontramos su machete clavado en la tierra, a 1 metro de una roca manchada con algo oscuro que no era barro, y cerca, a medio colgar de una rama, una de sus botas, todavía con el pie dentro. No encontramos su cuerpo,
ni rastros claros de huida, ni marcas de animal, no había pisadas, ni arrastre, solo ese olor, ese mismo hedor ácido que ahora impregnaba la zona como una advertencia. Ahora no podíamos irnos, sin guía, sin orientación, sin señal en los móviles, sin saber a dónde correr, estábamos solos, rodeados por kilómetros de árboles que parecían mirarnos, y algo más, algo que nos observaba desde las sombras, paciente, silencioso, hambriento. A la mañana siguiente, los alemanes discutían en su idioma, gesticulando con desesperación mientras señalaban la brújula digital que no dejaba de girar. Intentamos seguir cualquier camino hacia lo que creíamos que era el norte, siguiendo el curso del arroyo como única referencia, aunque sabíamos que hacerlo sin Joao era una locura, porque él conocía la selva como una extensión de su propio cuerpo. Comenzamos a movernos con torpeza, tropezando con raíces, abriéndonos paso entre lianas que parecían cerrarse detrás de nosotros, como si no quisiéramos que escapáramos. La humedad era más espesa, el calor más opresivo, y el silencio, ese maldito silencio, no nos abandonaba, ni siquiera los pájaros cantaban, ni los insectos zumbaban, solo el crujido de nuestros pasos, el chasquido de las ramas, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, un murmullo en el aire, como un susurro sin dueño que cruzaba entre los árboles y se perdía en el follaje. El primer ataque ocurrió cuando menos lo esperábamos, y quizás por eso fue tan devastador. El grito de la chilena, corto, seco, apenas nos giramos y ya no estaba, solo vimos algo moverse entre la maleza, un destello, un movimiento, como si la misma vegetación hubiera cobrado vida y se la hubiera llevado. Corrimos hacia el lugar y allí encontramos lo que quedaba de su mochila, rota, cubierta de una sustancia viscosa, grisácea, que no reconocimos. Los alemanes comenzaron a llamarla, a avanzar en direcciones opuestas. Intenté detenerlos, grité también. Uno de ellos se internó entre los árboles con una linterna encendida, buscando, llamándola como si aún pudiera oírle, como si no entendiera que en esa selva, una vez te tomaba, no devolvía nada, y entonces lo oímos, no un grito esta vez, sino un chasquido, un crujido húmedo, como de huesos rotos bajo una carga enorme, y el haz de su linterna cayó al suelo, rebotó entre unas raíces y quedó apuntando al cielo. Corrí hacia él por reflejo, no por valor, y lo que vi al llegar me heló el alma. Su cuerpo estaba colgado boca abajo entre dos árboles, envuelto en una especie de red orgánica, como una tela gruesa. Vomité, no pude evitarlo, el sabor a bilis y miedo me quemó la garganta, y caí de rodillas sin saber qué hacer, y mientras me debatía, vi el movimiento de nuevo, un parpadeo entre las hojas, una sombra que no tenía forma definida, algo que parecía moverse en todas direcciones al mismo tiempo, sin emitir sonido alguno, sin dejar rastro, como si no perteneciera a este mundo, como si no estuviera realmente allí. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Volví al claro donde habíamos acampado, jadeando, empapado de sudor y las piernas temblorosas, y encontré al último alemán con los ojos fijos en la selva, apuntando con el cuchillo hacia el aire, moviéndolo lentamente, como si siguiera algo con la mirada. Le pregunté qué había visto, pero no respondió, solo murmuraba en su idioma, una letanía que no entendí, hasta que, sin previo aviso, se lanzó hacia la vegetación y desapareció entre los árboles, gritando como un poseso. Corrí detrás de él unos metros, pero me detuve al escuchar otro sonido, uno nuevo, uno que no había oído hasta entonces, un zumbido bajo, grave, casi imperceptible, como si la tierra vibrara desde dentro, como si algo gigantesco se moviera bajo nuestras pisadas, y entonces lo supe, no estaba arriba, no estaba entre los árboles, estaba abajo, o venía desde abajo, tal vez nos observaba desde raíces profundas, tal vez se deslizaba por túneles que no podíamos ver, esperando a que nos separáramos, para emerger y devorarnos sin ser visto. Regresé al arroyo, y me oculté bajo un saliente de roca, temblando, intentando razonar, intentando comprender, y mientras me abrazaba las rodillas, escuchaba los ruidos, esos ruidos húmedos, orgánicos, que no pertenecían a ningún animal conocido, ese goteo constante de savia o baba que caía en algún lugar cercano, y los pasos, siempre los pasos, rápidos, precisos, imposibles de ubicar, como si vinieran de todas partes al mismo tiempo. Pasaron horas o tal vez días, no lo sé, el tiempo se volvió irrelevante, no comía, apenas bebía del arroyo, no podía dormir, cada vez que cerraba los ojos, lo veía, o al menos veía lo que mi mente construía a partir del miedo, un ser de extremidades imposibles, cubierto de una piel que no era piel, con ojos que no brillaban pero que se sentían, como si me miraran desde adentro.
Intenté comprender el patrón, si es que había uno, si era territorial, si solo atacaba de noche, si respondía a ruidos o movimientos, pero nada tenía lógica, no dejaba huellas, no dejaba rastro, solo aparecía, acababa con alguien y desaparecía. Ya no hablaba, no pensaba, solo me movía cuando lo sentía cerca, me escondía bajo raíces, dentro de huecos, entre troncos caídos, me cubría con barro para disimular mi olor, imitaba los sonidos de los animales pequeños para no llamar la atención, y aún así, sentía su presencia, sentía su hambre, sentía que me estaba probando, que estaba jugando conmigo como un gato con un ratón, esperando el momento adecuado para terminar lo que había empezado. No sé cómo seguí vivo, tal vez porque me volví invisible incluso para mí mismo, tal vez porque le interesaba algo más que carne, tal vez porque el miedo me transformó en algo ajeno, en algo no humano, algo que no merecía fallecer porque ya no vivía, pero sobreviví, aunque aún no comprendo por qué. No sé cuánto tiempo estuve caminando, arrastrándome por raíces que parecían tener manos, por barro que intentaba tragarme a cada paso y aún así, seguí, porque el miedo, ese miedo visceral que te vacía por dentro pero te obliga a seguir respirando, me empujaba hacia adelante, hacia cualquier dirección que me alejara de aquello que no podía ver pero que sabía que seguía detrás de mí. Llegué a un río en algún momento, guiado por el sonido del agua, un rumor constante, hipnótico, como una promesa de salida, me dejé caer en el agua turbia, sucia, cálida, me dejé arrastrar por la corriente como un trozo de madera podrida, sin fuerzas para nadar, sin fuerzas para luchar, esperando que, si aún me seguía, se detuviera al borde del agua, que no cruzara el río, como si eso marcara el límite entre su mundo y el mío, aunque ya no estaba seguro de qué mundo era cuál. Floté durante horas o días, entre la consciencia y el delirio, escuchando a veces su respiración cerca de mí, o tal vez era la mía, acelerada, descompasada, fragmentada como mi mente, y cuando ya no esperaba nada, cuando había aceptado que mi cadáver quedaría atrapado entre ramas o devorado por pirañas, vi una canoa, una silueta, un motor viejo, y después voces, gritos en portugués, manos que me sacaban del agua, caras confusas, y un olor humano. Los pescadores me cubrieron con una manta, me dieron agua, me ofrecieron pan que no pude tragar, y me llevaron por el río durante horas hasta un pequeño asentamiento donde había una base militar y un par de médicos voluntarios, y aunque al principio me trataron con cuidado, como a una víctima, como a alguien que necesitaba ayuda, en cuanto intenté hablar, en cuanto intenté explicar lo que había visto, lo que había vivido, algo en sus rostros cambió. Primero fue una mirada, luego una sonrisa tensa, después las preguntas, siempre las mismas, si habíamos consumido drogas, si habíamos encontrado algún laboratorio ilegal, si el guía estaba involucrado con algún grupo armado, si los cuerpos habían sido despedazados por machetes, si había escuchado disparos, y yo negaba todo eso porque no era cierto, porque lo que acabó con nosotros no era humano, no tenía rostro, no tenía voz, no tenía lógica, ni objetivo, ni bandera, solo hambre, una hambre que no era física sino ancestral, una necesidad de destrucción que iba más allá de la comprensión. Me dijeron que todo apuntaba a un ataque de un cártel, que yo había escapado en estado de shock, que mis alucinaciones eran efecto del trauma, del calor, de la deshidratación, y aunque nada de lo que decían encajaba, aunque no había restos de balas, ni marcas de armas, ni rastros humanos, ellos preferían una historia con lógica a aceptar la verdad imposible que yo intentaba explicar. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Me enviaron de vuelta a mi país en un vuelo discreto, con informes médicos que hablaban de estrés postraumático severo, de confusión inducida por aislamiento prolongado, de episodios de delirio, me trataron como a un loco, como a un superviviente que no había podido procesar la violencia de lo vivido, y me creí esa versión durante un tiempo, intenté convencerme de que era mejor no recordar, que tal vez había inventado todo para protegerme, pero el problema fue que el zumbido no paró. Porque a veces, justo antes de dormir, lo oigo, ese zumbido que viene desde el suelo, esa vibración suave que se mete por las plantas de los pies y trepa por la columna, y entonces sé que no terminó, que no fue solo la selva, que lo que me vio, lo que me olió, lo que me eligió, tal vez me marcó, y que algún día, cuando baje la guardia, cuando cierre los ojos por completo, volverá a por mí, y esta vez, no creo que me deje escapar. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta.
Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.